a Francia napoleónica. 1.1 Política interior. Pacificación del país. Contará con el apoyo del ejército y la burguesía adinerada. Anulará cualquier intento de restauración monárquica y de radicalismo jacobino. Permitirá el regreso de los nobles y firmará un concordato con la Santa Sede. Reconocimiento de la religión católica como mayoritaria en Francia. La Iglesia no reclama los bienes confiscados. Durante la Revolución y el Estado francés será el encargado de mantener los gastos del clero. Reformas internas. Se promulgó el Código Civil 1804. Establecía los principios de libertad e igualdad, el derecho a la propiedad y la separación entre la Iglesia y el Estado. Asistencia social pública con la creación de hospitales, orfanatos, etc. Instrucción pública con la construcción de colegios, liceos, etc. Consecuencias. Napoleón estableció un sistema político personal y autoritario. El régimen constitucional con separación de poderes se olvida igualdad, disparidad, diferencias de opiniones. 1.2 Política exterior. Napoleón pretendía extender las ideas revolucionarias de libertad e igualdad por los diferentes países europeos, pero sus conquistas despertaron sentimientos nacionales en contra de Francia. Contradicción. Pretendía liberar a los pueblos, pero estos defendían su soberanía para poder decidir por ellos mismos. El objetivo era establecer una Europa unida bajo la hegemonía de Francia, mediante la creación de reinos satélites que cedió a miembros de su familia. España, Nápoles, Holanda y Westfalia. Contará con la oposición de Austria, Prusia, Gran Bretaña y Rusia, agrupados en varias coaliciones. Se impuso Austria y Prusia, pero fracasó ante Gran Bretaña y Rusia. Tras el fracaso de la invasión a Rusia, 1812, y la derrota en España, 1814, se crea una nueva coalición de sus enemigos que lo derrotan en la batalla de Leipzig. Tras esto es desterrada la isla de Bay, se restaura en el trono Luis XVIII. En 1815 regresa a Francia, restableciendo el imperio de los 100 días, pero es derrotado en la batalla de Waterloo y desterrada a la isla de Santa Elena, donde finalmente muere en 1821. La restauración, 1815 a 1830. 2.1 Introducción. Entre 1815 y 1830 se desarrolla un periodo histórico en Europa conocido como Restauración. Es considerado como un paréntesis entre los cambios en Europa durante la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico y las nuevas oleadas revolucionarias, particularmente las de 1830 y 1848, con las que el liberalismo se fue afianzando en la Europa occidental. 2.2 Desarrollo. Entre 1814 y 1815, los vencedores de Napoleón se reunieron a propuesta del canciller austríaco Metternich en el Congreso de Viena. Su objetivo era poner fin a la expansión de las ideas liberales y restaurar el absolutismo en Europa. Tras reponer a los monarcas en sus tronos, las cuatro potencias Austria, Prusia, Rusia y Gran Bretaña remodelaron el mapa europeo a su provecho y sin tener en cuenta las aspiraciones de los pueblos. En el Congreso se acordó el regreso de Francia a sus fronteras de 1789 y la división del Imperio Napoleónico entre los vencedores. En Viena también se establecieron los principios ideológicos de la restauración, legitimidad de los monarcas absolutos, negación de la soberanía nacional, equilibrio entre las grandes potencias y derecho de intervención en países extranjeros. Con este último objetivo se creó la Santa Alianza, un tratado de ayuda mutua entre los monarcas absolutos frente a cualquier amenaza de revolución liberal. Ejemplo, la intervención de los 100.000 hijos de San Luis en España para restaurar el absolutismo. Tras el reino liberal, liberalismo y nacionalismo, siglo XIX. 3.1 Liberalismo, resultado de las ideas de la Ilustración. Resultado de las ideas de la Ilustración. Es una doctrina política considerada en su momento como revolucionaria. Defendía la libertad y la igualdad de los individuos, soberanía nacional, la existencia de una constitución que limite el poder del monarca, separación de poderes y la creación de una cámara, parlamento, que representaba al pueblo. Los gobiernos absolutistas van a tratar de reprimir con dureza a los grupos liberales, y estos deberán recurrir a revoluciones o pronunciamientos para imponer sus ideas. 3.2 Nacionalismo. Es una ideología política que defiende el derecho de los pueblos a decidir sobre ellos mismos. Propugna la necesidad de hacer coincidir nación, conjunto de personas que tienen en común una lengua, tradiciones, historia, en definitiva, una misma cultura, y Estado, instituciones políticas y límite territorial. Encontramos dos tipos de nacionalismo. Nacionalismo disgregador. Pretende separarse y formar su propio Estado. Ejemplo, Grecia del Imperio Turco. Nacionalismo unificador. Pretende unirse dando lugar a un Estado-nación. Ejemplo, unificación de Italia o Alemania. Oleadas revolucionarias de 1820, 1830 y 1848. 4.1 1820. Se centran en el área mediterránea, Portugal, España, Piamonte y Nápoles y Rusia. Se llevarán a cabo mediante pronunciamientos o golpes de Estado de oficiales del ejército y tendrán un marcado carácter antiabsolutista, obligando a los monarcas a aceptar constituciones, pero finalmente se terminará imponiendo el absolutismo. 4.2 1830. Se extenderán por gran parte de Europa, Francia, Bélgica, España, Portugal y varios estados alemanes e italianos. En Francia, Carlos X será depuesto y será implantada la monarquía constitucional en la figura de Luis Felipe de Orleans. Bélgica logrará la independencia de Holanda. Una vez en el poder, estos movimientos liberales limitarán derechos e implantarán el sufragio censitario, excluyendo a los grupos populares del poder y la política. 4.3 1848. Afectarán a numerosos países, tendrán participación popular y serán más radicales. Se inician en Francia, donde Luis Felipe de Orleans es depuesto y se proclama la Segunda República, que implantó el sufragio universal masculino. Más tarde se extenderá a Prusia, Austria-Hungría, Suiza, estados alemanes e italianos. Se exigía el sufragio universal, soberanía popular e igualdad social. La burguesía reprimió las revoluciones e instauró un liberalismo conservador. 4.4 Consecuencias. El balance es positivo, ya que muchos países europeos adoptaron el liberalismo y se les dotará de un sufragio censitario masculino mediante una constitución. También se abolirá la servidumbre en Europa Oriental y Central a excepción de Rusia. La burguesía será la gran beneficiada, pasará a tener una ideología conservadora, mientras las clases populares serán las grandes derrotadas al no lograr cambios sociales y políticos significativos. Pasarán a considerar a la burguesía como su principal enemigo. Unificación italiana. 5.1 Italia antes de la unificación. El territorio de Italia se encontraba dividido en varios estados. En 1815, tras el Congreso de Viena, quedó dividido en 8 estados. En el norte, Reino de Piamonte, Cerdeña y Reino de la Lombardía Veneto, bajo dominio austriaco. En el centro, los ducados de Parma, Toscana, Romaña y Modena, bajo influencia austriaca, y los estados pontificios, gobernados por el Papa. Y en el sur, el Reino de las dos Sicilias, Nápoles y Sicilia. A mediados del siglo XIX aparecerá un movimiento cultural en Risorgimento que exaltaba el pasado glorioso de Italia y expresaba el deseo de alejarse del dominio e influencia de Austria. El estado que empezó este sentimiento nacionalista fue el Reino de Piamonte, Cerdeña, cuyo rey era Víctor Manuel II y su primer ministro, Capou. 5.2 Las etapas de la unificación. A. Anexión de Lombardía, 1859. Se logró tras derrotar a Austria con el apoyo de Francia. Sin embargo, Venecia quedará en manos de Austria. B. Incorporación del Reino de las dos Sicilias, 1860-1861. Una insurrección nacionalista en los ducados de Parma, Romaña, Modena y la Toscana terminó con plebiscitos, referéndums, república o monarquía, que confirmaron la anexión de estos territorios al Piamonte. Al mismo tiempo, un ejército de voluntarios, los camisas rojas, al mando de Garibaldi, conquistó el Reino de las dos Sicilias. Tras todas estas anexiones, Víctor Manuel se proclamó rey de Italia. C. Incorporación del Veneto, 1866. Fue agregado por el Reino de Italia tras la derrota austríaca en la guerra contra Prusia, batalla de Sadova. D. Incorporación de Roma, 1870. Tras la derrota de Francia, principal apoyo del Papa contra Rusia en la batalla de Sedan, los italianos no tendrán ninguna oposición y tras un plebiscito, los estados pontificios se integraban a Italia y Roma se proclamaba como capital del Estado. El Papa Pío IX no reconoció esta
esta anexión y se inició un conflicto que no terminó hasta comienzos del siglo XX. Unificación alemana. 6.1 antecedentes. Tras el fracaso de 1848, el nacionalismo alemán se dividió en dos. Los partidarios de la Gran Alemania, agrupados en torno a Austria, potencia católica, los que preferían una pequeña Alemania, dirigida por Prusia, potencia protestante, excluyendo a Austria. Con anterioridad, en 1815, Alemania estaba formada por 39 estados independientes. Un hecho de crucial importancia en la unificación de Alemania fue el Zollverein, Unión Aduanera, 1834, impulsada por Prusia y que englobaba 25 estados. El Zollverein impulsó los intercambios comerciales, promovió la mejora de la red de comunicaciones y afirmó en cierto modo la hegemonía de Prusia. 6.2 etapas de la unificación, 1864-1871. A. Guerra de los ducados daneses. Enfrentó Austria y Prusia contra Dinamarca por la posesión de los ducados de habla alemana, de Schleswig y Holstein. El primero quedara bajo la administración de Prusia y el segundo bajo la de Austria. B. Guerra austro-prusiana. El clima de tensión entre Austria y Prusia desembocó en la guerra. Inició al invadir Prusia el ducado de Holstein. El ejército austríaco fue derrotado en la batalla de Sadwa y Holstein pasaba a Prusia, unificando así el norte de Alemania. C. Guerra franco-prusiana. El fortalecimiento de Prusia incrementó la rivalidad con Francia y finalmente estalló el conflicto. Los prusianos vencieron en la batalla de Sedan e invadieron Francia. Finalmente firmaron la paz en 1871. El fervor nacionalista de la victoria provocó la proclamación del Dos Reich, imperio, y el rey de Prusia, Guillermo I, fue proclamado Kaiser. A este imperio serán integrados los estados alemanes del sur y las provincias francesas de lengua alemana de Alsacia y Lorena.